¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde de lunes a su programa Creciendo en el Amor. Ya saben que venimos a ustedes semana a semana a través de las plataformas de Casa María del Caminante. Este programa maravilloso de comunicación que es de iniciativa de las Hijas de la Caridad de Miami. Y estamos en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. También tenemos una página web, hasta en TikTok estamos ahora, y un número de WhatsApp. Cada semana los acompaña una servidora, Angélica Duarte, y me acompaña también mi compañero de fórmula y de movimiento, que se va a presentar. José García, para servirles. También estoy en este programa de semana en semana, muy contento de poder compartir con Angélica y con el público. Y como dice Angélica, siempre tenemos un invitado de honor que nos trae una información fabulosa y que no es para entretenernos, sino para edificarnos. Definitivamente, por eso es bueno que ustedes nos acompañen cada vez, porque algo nuevo se va a aprender, algo nuevo se va a recibir, y sepan que estamos pendientes de esos comentarios de ustedes, de aquello que quisieran escuchar, temas a desarrollar. Pues si tienen ideas o sugerencias o inquietudes, pues escríbanos. Estamos en vivo todos los lunes, empezando a las 3 de la tarde, hora de Miami. Bueno, ¿qué te parece el invitado que tenemos hoy, José? Pues me parece que es un candidato muy preparado para compartir muchas cositas importantes en cuanto a nuestra fe. Yo conozco a Ricky desde hace muchos años y puedo dar testimonio de su calidad de vida cristiana, pero yo no voy a ser el que va a decir la sorpresa. Él es el que va a contarnos sobre su experiencia en la vida espiritual. Pero antes de eso, yo también diría que nuestro invitado tiene mucha autoridad para hablar del tema de la castidad, de la virtud de la castidad, porque él la vivió en su soltería y ahora en su nueva etapa de casado. Así que, pues cualquier pregunta, aquellos que nos están siguiendo en uno de esos estados de vida, pues él es una persona pues muy buena para responderla. Bueno, pues sin más preámbulos, nuestro invitado se llama Ricardo Castro. Él es miembro del movimiento Castros por Amor desde casi sus inicios. Él es profesor de primaria y secundaria, 20 años en este oficio. También es consejero familiar, matrimonial. Tiene como unos 14 años de casado y tiene 3 hermosos hijos. Así que le damos la bienvenida a Ricardo Castro a Creciendo en el Amor. ¿Cómo está, Ricardo? Estoy bendecido. Muchas gracias, Angélica y José, por tenerme. ¿Cómo están? Bien, aquí en esta soleada Miami. ¿Cómo está por allá el clima en North Carolina? North Carolina está bello. También estamos en verano, disfrutando el ambiente aquí. Muy lindo. Sí, lo primero, darle gracias a Dios por la tecnología que nos permite unir lugares tan diversos y poder compartir temas pues, que a todos nos interesan. Ricky, pues comencemos a hablar de la virtud de la castidad. Tú decidiste vivirla desde tu soltería, pero antes de eso yo creo que, o lo veo así, José, ahorita me dices qué piensas, yo veo el llamado a vivir la virtud de la castidad como una escalerita. Uno está en la vida espiritual, pero hay como un escalón, una llamadita más alta. Entonces ahí es donde uno decide vivir la virtud de la castidad. Entonces antes de eso es, ¿cómo te encuentras tú con Jesús? ¿Eras de una familia ya religiosa, que vivía el catolicismo, o cómo fue eso? Gracias, Angélica. Creo que puedo decir que mi pasado, mi familia, o sea, la manera que me crió, de manera especial por la fe de mi madre, que es católica, creyente, todavía vive, una persona de fe, fue verdaderamente la persona que fue el fundamento de mi vida espiritual, en el sentido de la formación. Entonces, dices, sí, es importante reconocer que, aunque cuando somos adultos empezamos a decidir y escoger el camino de la castidad,
Yo diría que mi pasado en el fundamento, o sea, la base, empezó con la formación de mi mamá en la fe. Creo que es una parte muy importante. Interesantemente, estaba mirando el catecismo y quería, si me permiten, compartir. Adelante, sí. 23:42 dice, el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad. Y ahí conectamos a nuestra niñez. Ahí tiene una gran influencia de la manera que nos forman nuestros padres, ¿verdad? Durante la infancia y durante la adolescencia. Yo diría, no está escrito ahí, pero después de la adolescencia y la vida adulta, no. Es algo que dura toda la vida. Sí. Entonces, son como etapas importantes. Y diría que, primeramente, esa base de la formación que tuve fue muy importante. Entonces vienes de esas bases sólidas que ha puesto en ti tu madre y cómo entonces decides vivir la castidad. ¿De dónde viene este deseo o este llamado? Te digo la verdad que era como un anhelo, o sea, era como un longing, como dicen en inglés, de hacerle caso a las cosas que el Señor me estaba enseñando cuando estaba creciendo. Yo iba a la escuela pública, pero mis padres empezaron con la base de la fe. Mi mamá me hablaba de la fe, ella me hablaba del respeto del cuerpo, me hablaba del respeto de las personas, la reverencia a Dios. Recuerdo que era importante para ella que aunque mi hermano y yo estuvimos en la escuela pública, la educación de la fe. Entonces yo recuerdo esos días cuando nos inscribieron a la escuela de catecismo. Recuerdo también el impulso de ella de querer estar rodeado de personas de fe. Ella fue la que seleccionó mis padrinos cuando fui bautizado. Y esos padrinos estaban bien involucrados en la iglesia y yo recuerdo verlos como modelos de fe. Mi padrino era un lector en la misa. Entonces, imagínate, mi madrina era una persona que era ministra de la Eucaristía. Entonces, cada domingo, además de ver a mi mamá en la misa, yo veía a mis padrinos que siempre trabajaban y siempre estaban sirviendo. Pero te digo la verdad que esa decisión tal vez cuando fue más impactante fue más adelante cuando decidí ya era un profesional, me había hecho maestro. Me encuentro que le dije a mi mamá que era tiempo que yo vivía solo y me encontré en mi apartamento con mi profesión, trabajando y solo en la casa. O sea, en el mismo tiempo estaba estudiando totalmente para seguir mi título de profesión. Y creo que fue ahí realmente cuando me encontré solo, que uno es como sería el examen de la vida, ¿no? Uno viene de su familia, uno viene de la educación de sus padres, de lo que está bien, lo que está mal, de todo lo que ha aprendido, pero creo que hasta uno no se encuentre independiente, enfrentando el mundo, lo que está bien o lo que está mal, uno de verdad ensaya o practica su fe, ¿verdad? Entonces creo que fue la época donde yo dije, bueno, voy a intentar de mantenerme en ese camino de la fe, voy a intentar de mantenerme como el hombre casto que soy. Yo recuerdo que en ese entonces me involucré en un grupo de jóvenes adultos y empezamos una formación especial de poder concientizarnos de qué significaba ser católico, qué significa, qué era la vida de fe, ¿no? Yo recuerdo que hice una promesa que empecé, vamos a decir que con esa promesa que yo hice, pude identificar en lo que tenía cuando era joven. Yo dije, yo voy a ser virgen hasta que me case. Voy a ser virgen. En ese entonces, la palabra castidad, como la entiendo ahora, en el matrimonio, como religioso, casto, como soltero, no lo entendía muy bien, pero para esa edad, vamos a decir como los 20 y pico, por ahí, yo sí quería ser virgen hasta el matrimonio.
que fue una meta muy importante y personal para mí. No era algo que tal vez compartía con el mundo, con mis amigos, pero era como entre yo y Dios, decirle como quería ser casto. Hermoso. José, ¿alguna pregunta para Ricky? Sí, bueno, pregunta como tal, ¿no? Pero me impacta el testimonio de Ricky porque no es fácil a esa edad, especialmente en la sociedad en que vivimos, hacer esa promesa y mantenerla, porque uno puede tener la buena intención y la inspiración y todo eso, pero cuando vienen las tentaciones de verdad, uno puede, hay muchas oportunidades de caer. Sí. Entonces es admirable que Ricky haya llegado a los 20 y pico manteniendo esa promesa por el Señor y estoy seguro que el Señor lo premió por eso. Y ahí va mi pregunta para Ricky, porque yo pensaba eso mismo que estaba diciendo José. ¿Cuánto duraste, digamos, como cuidándote, manteniendo tu pureza? ¿Y cómo hiciste para enfrentar pues esos comentarios sociales? No sé si viste burla en algún momento, bullying. ¿Cómo manejabas eso? Esto va a ser como Génesis, esa fue la parte linda, después le voy a explicar cómo caí. Les digo, las tentaciones sí estaban presentes. Yo recuerdo intentar de salir con una muchacha una vez y éramos amigos y intentaba como de tener ese tiempo de exclusividad cuando no estábamos solos. Yo recuerdo que ella pensó que no estaba avanzando más en el parte de la parte física de la relación y me preguntó si yo era homosexual. Recuerdo que para mí era como un shock, ¿no? Porque parece, en ese momento me di cuenta que, bueno, hay personas que van a veces ir y alinearse con los valores de uno, y a veces van a ver personas por tal vez sus propias heridas, ¿no? O su propio pasado, que esos valores tal vez no las toman en cuenta. Entonces sí, para mí fue algo lindo experimentar eso, pero yo creo que fue después de un tiempo que viví solo, creo que entró un poco del orgullo cuando yo miro hacia atrás, porque yo dije, bueno, estoy trabajando solo, estoy ganando, soy independiente, soy profesional, y creo que me puse cómodo. Entonces yo diría que ahí era el paso antes de perder mi virginidad, que ahora podría compartir un poco de eso. Fue que me puse cómodo, no estaba en alerta. Recuerdo que un fin de semana, como a mí me gusta cocinar, yo estaba viviendo solo y creo que eso pasa muchas veces cuando nos encontramos solo los hombres. Llegué a una temporada donde había como un vacío, había un tiempo de soledad, pero no le podía poner nombre de soledad. Duró un tiempo donde, bueno, aquí estoy solo y había como un hambre y estaba buscando algo, estaba buscando a alguien. Entonces yo a menudo me gustaba llegar del trabajo, descansar, me ponía a cocinar algo y me gustaba abrir mi botella de vino de vez en cuando y servir una copita y a veces me hacía un bistec y a ver una película, ¿verdad? Pero recuerdo que de repente entraron las tentaciones de la soledad, que no sabía que era la soledad en ese tiempo, ¿no? En esa época. No tenía la conciencia de lo que era la soledad, solamente sabía que estaba buscando algo. Y fue a través de una relación que yo tuve que de repente, ahora cuando yo veo atrás, mirando que me puse cómodo con la oración, me puse tal vez en riesgo espiritual, que empecé a compartir con una persona y en ese entonces recuerdo exactamente como vamos a decir, en cámara lenta, cómo yo caí una noche y perdí mi virginidad. Lo que me impactó y lo que me dolió
fue el día siguiente amanecer en la cama solo, y lo primero que me vino fue la manera que le fracasé al Señor, la manera que yo perdí, vamos a decir, el compromiso, la promesa. Y yo recuerdo que me llené de mucha culpabilidad. Recuerdo que era como que había hecho esta meta y había hecho una promesa y de repente caí, no la cumplí, ¿verdad? Entonces, no estoy, en esa época no era libre nadie es libre de las tentaciones, ¿no? Pero recuerdo ese día y no lo olvido porque fue un tiempo de dolor mucho para mí. Y fue ahí donde yo creo que empecé a despertar la conciencia de la castidad. Porque inmediatamente después caminé hacia el sacramento de la confesión. Yo sabía conscientemente que había hecho algo que me causó dolor, pero mucho más que eso fue que le causé dolor al corazón del Señor. Entonces ahí veo la importancia de relación, de estar alerta, de una relación en alerta con el Señor diariamente, no dejarlo ir. También aprendí en esa época poder identificar los sentimientos de uno. Yo no sabía, Angélica, o sea, cuando yo vivía solo, no sabía que yo estaba sintiéndome solo. No sabía que tenía ese vacío hasta que había caído y perdí mi virginidad. Bueno, pues ahí, como mujer, para mí es muy hermoso escuchar cómo compartes esa experiencia con esa sinceridad, abres tu corazón, porque en estos tiempos no es común uno encontrar un hombre que habla de esa forma, sino todo lo contrario, ¿no? Los mensajes es entre más mujeres, que más haga, pero vemos que hay hombres como tú, hay almas como tú, que también sienten ese llamado a vivir en pureza, en una cercanía con Dios, y que somos humanos, que somos débiles, y por eso es tan importante la comunidad, ¿no? Buscar un grupo de apoyo, porque es cierto, la soledad a todos en algún momento nos ha jugado malos momentos, digamos, nos ha, digamos, vuelto débiles, por decirlo de alguna forma. Entonces, qué bonito pues escuchar eso, Ricardo, y qué bueno que encontraste también ese perdón, ese tranquilo, sigue adelante, tu intención también cuenta. Vamos a continuar en esta jornada espiritual y de vida. Entonces, José, ¿comentario o pregunta? Sí, bueno, él menciona algo que es bien importante, que es uno de los elementos que uno aprende con el tiempo, que debe tratar de uno no estar solo para poder resistir la tentación, porque la soledad a veces es lo que impulsa a uno a caer, no porque uno quiera caer, sino porque uno busca no sentirse solo. Entonces ahí es que el maligno puede engañar a uno, ¿verdad? Pensando que si estoy con alguien, pues voy a sanar esa soledad, cuando en realidad justo después te crea una soledad más grande todavía, porque te quedaste sin la soga y sin la cabra, como dicen en mi país. Entonces, eso es bien importante, el uno no estar solo. Sí, me entiendo perfectamente lo que dice Ricky. Claro. Bueno, aquí le vamos a dar fast forward un poquito al testimonio, y entonces te has reconciliado con el Señor, sigues adelante y conoces a la que hoy en día es tu esposa. ¿Dónde la conoces y cómo deciden? Porque pues ya, yo espero que en algún momento ustedes dos van a ser invitados para contar de su noviazgo, todo esto en detalle, pero entonces aquí ya pues tenemos que hacerlo más rápido porque también necesitamos escuchar de la castidad en el matrimonio. Entonces, ¿conoces a tu esposa y dónde y cómo deciden dar ese paso del matrimonio? Gracias, Angélica. Muy lindo porque al reconocer, recuerdo que hablé con un director espiritual, que en paz descanse, el padre Oscar. Encuentro una comunidad, como dice José, la importancia de estar rodeado de personas
de fe, de los mismos valores, aunque uno es católico, aunque uno crea, aunque uno vaya a misa, es tan importante la comunidad. Y fue ahí, a través de la dirección espiritual, de la confesión, de compartir con alguien, que, bueno, me encuentro que estoy recuperando la fuerza, la fortaleza de la castidad y atendiendo la herida de la soledad, ¿no? Pero empecé a aprender, recuerdo que el director espiritual me dice, Ricky, tú sabes que tu corazón está hecho para compañía. Lo que tú sientes es soledad y lo que tú necesitas es tal vez buscar una compañera. Y él me dijo una pregunta que jamás me voy a olvidar. Ricky, ¿tú has orado por tu futura esposa? Jamás hubiera pensado orar por mi futura esposa. Cuando yo iba a la confesión o cuando iba a la dirección espiritual era el trabajo en sí, el trabajo que yo necesito hacer. No era proyectar una visión de alguien. Y cuando él hizo esa pregunta, como me quitó toda la estructura de lo que yo pensaba del futuro. Y me dice, sí, Ricky, lo que tú necesitas es orar por tu futura esposa. Vamos a hacer algo. Yo voy a orar por ella, dijo él, pero tú empiezas a orar por ella. Y mira, eso me despertó de una manera muy linda. Cuando lo recuerdo con mucho cariño, mucho amor, agradecimiento al Señor, porque esa fue la pregunta clave que me encaminó hacia querer ser un mejor hombre, porque la visión era, yo tengo que estar listo para la mujer que Dios me va a dar. Empecé a confiar que iba a ser el Señor que me iba a encontrar a esa persona. Entonces, más adelante, recuerdo que yo, en querer seguir a mi dirección espiritual, el padre Oscar se muda hacia Miramar, Pembroke Pines, Florida, o sea, esa área de la Florida. Y empecé a involucrarme y querer servir. Entonces, una parte también que a veces los hombres no comparten mucho, tal vez porque nos damos cuenta, porque somos personas de servicio. Al hombre le gusta trabajar, le gusta hacer las cosas, ¿no? Entonces el padre reconocía eso y yo aprendí. Dije, bueno, vamos a trabajar en la iglesia, vamos a hacer proyectos. Y además de estar trabajando, además de orar, además de vivir una vida sacramental, además de ir al Santísimo y seguir entregándote a este camino de verdad, vamos a decir, de conversión, de castidad, de purificación, vamos a abrir un grupo de jóvenes adultos. Jóvenes adultos, recuerdo que el padre Oscar dijo, vamos a abrirlo y tú me puedes ayudar dirigiendo a los muchachos, pero necesitamos una muchacha que dirija las mujeres. Yo recuerdo un poquito de orgullo y dice, padre, ¿a quién necesitamos? Si tú y yo, entre tú y yo vamos a resolver esto, tranquilo, que no necesitamos una mujer para más en el grupo. Y ella dijo, no, Ricky, hay que atender la necesidad de las mujeres también y para eso necesitan una mujer. Vamos a ver qué hacemos. Mirando hacia atrás, yo veo la mano de Dios de la manera que Dios usó a nuestro director espiritual y el padre Oscar para unirnos. Recuerdo que él dijo, Ricky, encontré la muchacha y creo que, no sé si la conoces, pero es parte de la comunidad y te voy a introducirle. I'm going to introduce you. Perdóname, estoy mezclando las palabras. Te la voy a presentar. Tranquilo, vale el Spanglish. Te la voy a presentar. Y recuerdo ese día, el padre, nos reunimos. Aquí está Angie, mucho gusto. Ricardo, nos dimos la mano, muy profesional. Y bueno, fue el inicio de un proyecto que duró unos años, pero fue a través de trabajar con Angie en ese ministerio que, bueno, primero nos hicimos amigos, vivimos una etapa de amistad. Casi antes de amigos, creo que éramos, vamos a decir, hermanos en Cristo en la comunidad, o sea que estamos trabajando por la iglesia. Y ahí conocimos y compartimos el tiempo de trabajar juntos en ese proyecto. Y en ese proyecto de trabajar juntos, empezamos a hablar y compartir. Entonces yo dije, bueno, wow. Dije, hay mujeres
católicas. Yo dije, wow, hay mujeres católicas en la iglesia, hay mujeres lindas en la iglesia. Es como decir, wow, el Señor había como reservado los anhelos de mi corazón y me había sorprendido de esta manera muy especial con encontrar una persona de fe, una persona que realmente ponía al Señor primero en su vida. Yo estaba en el mismo camino y dije, bueno, voy a poner al Señor primero, quiero agradecerle, quiero hacer las cosas bien, y ahora me encuentro con una persona con los mismos valores, la misma moral, la misma fe. Entonces es importante reconocer eso en tu compañero, ¿no? Que sea de la misma fe, de los mismos valores, que no voy a comprometer mis valores, mis virtudes por ninguna otra cosa, porque es importante mantener la promesa que le quería hacer el Señor. En ese entonces, el proyecto de trabajar juntos se transformó en años como una amistad. Entonces, nos hicimos buenos amigos. Me encontraba llamándola frecuentemente para consejos. Como una persona de fe, también una persona que tenía, yo diría, un don de buen consejo. Cuando quería tomar una decisión importante, yo escuchaba su opinión. Y cada vez que hablaba con ella, sentía mucha paz en el corazón. Sentía como una cercanía, como una hermandad. Y realmente esa hermandad, haciéndonos como hermanos en Cristo, nos hicimos amigos. Y en ese camino, en hacernos amigos, recuerdo que tuve otra sesión con mi director espiritual y me dijo, Ricardo, tú lo que tienes, te puedo decir, es que yo tenía como una confusión, pero decirle, padre, no sé lo que me pasa. Yo la llamo, quiero hablar con ella, estamos durando mucho tiempo hablando en el teléfono. Esta vez me encuentro, son las 2 y 3 de la mañana y seguimos hablando. Quiero conocerla más. Y, padre, no puedo dormir. Padre, a veces cuando hablo con ella tengo un dolor en el estómago. Padre, a veces se me quita el hambre. Y yo pensé que yo estaba enfermo. La cosa de los hombres, a veces que ni nos damos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Yo necesitaba yo no sé, tal vez soy una minoría, pero no sé si a los hombres les pasa lo mismo, pero yo recuerdo que el padre, como un buen padrino, me dijo, Ricky, tranquilízate, lo que tú estás es enamorado. Sí. Yo dije, enamorado, padre, yo no estoy enamorado. ¿Cómo que enamorado? Imagínate, era la concientización de, primero cuando estaba viviendo, que era soltero, yo ni sabía que estaba solo, pero aprendí que era parte del camino de mi pasado, de que el Señor tenía un llamado de ser un compañero, porque él nos creó así, de esa manera, ¿no? Entonces ahora encuentro que cuando miro a Satya, que el Señor estaba preparando mi corazón para este camino del matrimonio. Entonces, vamos a decir que yo entré al matrimonio con esa virtud de la castidad, queriendo de entregarle a mi futura compañera la misma virtud que yo quería encontrar en ella. Quería una mujer de valor, de moral, que también creía en la castidad. Algo que a veces nos reímos cuando Angie y yo hablamos del pasado fue una pregunta muy inusual que usualmente no pasa en las conversaciones, pero yo creo que es muy importante. Y también voy a hacer referencia a Jason Evert, que es un charlista católico que habla mucho de la castidad, y él hizo una referencia así de cuando vayamos a tener nuestra primera, vamos a decir, cita, una conversación con las personas que vamos a conocer, que no tener pena ni vergüenza de compartir tu fe y hacerle preguntas directas a la persona de quiénes son y de dónde vienen y si de verdad son personas de virtudes, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras preguntas que hicimos cuando salimos a comernos un helado fue, Ricardo, ¿tú eres virgen? Imagínense esa pregunta. Sí. Pero conociendo a quién es mi esposa, yo dije, wow, fue fantástica esa pregunta, porque esa pregunta era el inicio de una conversación de qué era la virtud de la castidad, de cómo la vivimos, cómo tal vez la había comprometido, pero también cómo la vamos a vivir en nuestra amistad. Y eso, para mí, fue como una epifanía, ¿verdad? Porque era decir, acabamos de entrar en un rango de nuestra amistad
que va a ser diferente de cualquier otra amistad. Estamos hablando de las virtudes de la castidad y estamos hablando de la pureza, estamos hablando de serle obediente al Señor, estamos hablando de servirle con amor, estamos hablando de serle fiel a Dios. Y cuando ponemos eso en orden, todo cae en su lugar. Entonces nuestra amistad se fue fomentando de esa manera, de abiertamente hablar de muchas cosas, pero en especial hablar de las cosas que no iban a ser fuertes en la virtud de la castidad y que cómo íbamos a mantener esa castidad viva en nuestra amistad, en nuestro noviazgo y como el Señor lo hizo en nuestro matrimonio, ¿verdad? José. Sí, yo puedo hacer un comentario. Es que yo conocí a Angie porque yo iba a la misma iglesia, voy todavía a la misma iglesia, y en ese tiempo yo me acuerdo que Ricky estaba en el coro y Angie, no estoy seguro si Angie estaba en el coro, no sé. La cuestión es que mi esposa y yo los veíamos a ellos y esto tiene que haber sido el Señor, pero desde mucho antes nosotros pensábamos, los dos pensábamos lo mismo. Esos dos muchachos como que pegan, deberían de ser novios, pero nunca dijimos nada. Era como algo en una intuición en el corazón y pasó mucho tiempo así, pero yo no veía que eran novios ni nada, yo no los veía cogidos de mano ni nada, pero como que algo nos decía como que ellos dos debían estar juntos, pero nunca les hablamos ni dijimos nada, por supuesto. Pero un día Angie, que estaba muy envuelta en el movimiento Castos por Amor, nos invita a mi esposa y a mí a dar una charla en el primer retiro, no sé si era el primero o el segundo, de Castos por Amor, charla de planificación familiar natural. Y cuando vamos allá, de momento, antes de entrar al edificio, Ricky y Angie vienen en la dirección opuesta, cogidas de mano. Y mi esposo y yo nos miramos, nos quedamos en sorpresa. Ah, pero mira si estos están de novio ahora. Entonces, nos dio mucha alegría. Pero sí, yo puedo dar crédito, testimonio de que los dos vivieron su noviazgo en pura castidad hasta que llegaron al matrimonio. Sí, una pareja muy, muy hermosa y que cuando contaron su testimonio movieron mi corazón para decidir también buscar esa virtud, porque uno a veces no cree que hayan hombres y mujeres en este tiempo trabajando en ella, ¿no? Buscándola. Y entonces es lindo ver que sí los hay y que los resultados son hermosos. Una familia bien constituida, con unas bases sólidas, que es la fe, la comunicación y tantas cosas que a veces cuando se mete la genitalidad, pues no se puede trabajar en ellas. Como lo dijo Ricky, hay un orden, ¿no? Y entendemos en esta fe que el Señor es un Dios de orden. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa aquí para saludar a Laura Sánchez, que está conectada, y dos personas más. Ojalá pusieran ahí su nombre. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de este programa. También invitarlos a que se unan al congreso que está haciendo Castos por Amor, que acaba de nombrar Ricky a Jason Ever, quien es una figura reconocida en el tema de la castidad, y él va a estar en el congreso que se llama, ¿cómo, José? Se llama, te lo digo ahora porque siempre la se olvida, se llama Fidelis es Christus. Semper Fidelis es Christus. ¿Y la fecha? Septiembre 23 al 26 y es completamente gratis. ¿Okay? Y van a haber muchos conferenciantes de alta calidad. Así es, Semper Fidelis es Cristo, siempre fieles a Cristo, y se pueden inscribir. Ahorita la invitación es para que se inscriban en la página web de Castos por Amor, que es www.castosporamor.org, o en el otro website que es fidelisescristus.com. ¿Cierto, José? ¿Qué más podemos decir de este congreso? Sí. Fidelisestcristus.com, es fidelisestcristus.com. ¿Qué podemos decir más sobre este congreso? Que hemos tratado de poner una serie de conferencias, todas relacionadas
a lo que tiene que ver con la castidad, con el matrimonio, con los problemas que tenemos hoy día en la sociedad de adulterio, divorcio, todos esos tópicos candentes que nos están haciendo la vida imposible a muchos cristianos, a inclusive vivir la fe como Dios nos manda. Entonces se van a compartir herramientas, se van a compartir muchas herramientas que nosotros podemos aprender para aplicar a nuestra vida diaria y ayudarnos a ser más fieles a nuestro Señor Jesucristo. Así es, a veces en estos tiempos pensamos que somos pocos, se nos acaban las fuerzas, se nos acaban las ideas, decimos, no, esto está muy complicado, pero en congresos como estos nos damos cuenta que somos muchos caminando en la fe, defendiendo la familia, defendiendo la vida humana, y podemos encontrar también respuestas a cómo actuar en diferentes situaciones o qué podemos hacer. Así que invitadísimos a que se inscriban, a que participen en este congreso que está buenísimo y gratuito. Volvemos entonces aquí a Creciendo en el Amor con nuestro invitado especial, Ricardo Castro, quien es consejero matrimonial, de familia, maestro por hace más de 20 años y miembro del movimiento Castos por Amor. Ricardo, entonces tú te casas, recibes el sacramento del matrimonio con esta chica tan especial también, que ella también vivía la virtud de la castidad, que estaban en el mismo caminar y bueno, comienza el matrimonio. Muchas personas creen que la castidad es una virtud que se vive solo en la soltería. ¿Cómo se vive la castidad en el matrimonio? Angélica, es verdad, la castidad se vive en el matrimonio y se ejerce de la manera de ensayar la fidelidad. O sea, si pensamos la castidad es una virtud del Señor, en verdad es fidelidad a Dios, fidelidad a tener fe que el Señor va a ir trabajando en uno mismo, a serle fiel en todo sentido de la palabra, lo que significa ser fiel, fiel a los mandamientos, fiel a nuestro estilo de vida para complacerle al Señor. Entonces la castidad se define en el matrimonio, que no es, a veces se confunde con abstinencia, ¿no? No significa que no va a haber un desarrollo de la sexualidad en el matrimonio, pero castidad significa serle fiel a tu esposa. Pero si ponemos todo en orden, yo diría que la castidad es serle fiel a Dios. Yo no creo que la castidad empiece en el matrimonio. La castidad es como un músculo. Vamos a decir como José, por ejemplo. Recuerdo José que era, you did Olympics, didn't you? The rings. ¿Cómo se llama eso en español? Las argollas en gimnasia. Argolla. José conoce esto más que nadie. Que al hacer ejercicio en la vida de soltero de la castidad, tú continúas tu castidad cuando entras en matrimonio. Entonces es un ejercicio importante de fidelidad a Dios antes, durante, después, para toda la vida. No importa qué estado de vida. Pero yo diría que la castidad es la fidelidad de tus compromisos con el Señor y con tu esposa, con la comunidad. Sí, definitivamente, porque, bueno, yo veo tanta promiscuidad, digamos, ahora entre los jóvenes o las parejas, y por eso no me extraña que una de las razones más altas de divorcio es la infidelidad, pues porque si no se han, como lo dices bien, entrenado en eso, en ser fieles, pues una argolla, el ponerse una argolla, no es que automáticamente los va a convertir en hombres o mujeres de fidelidad, no, porque pues la tentación va a estar allí, ¿no? El que es un hombre más guapo o una mujer más linda, eso pasa. Entonces, me parece, pues sí, es un poco triste ver esas situaciones, y qué bueno que rescatemos estos temas de la virtud de la castidad para tener mejores familias, matrimonios más estables. José, comentarios. Sí, yo solo añadiría que, como dice Ricky sobre el músculo, que la castidad es un músculo, para que la gente entienda, pues la castidad tiene que ver con uno controlar o dirigir las pasiones
sexuales en la dirección correcta. Y a veces en el matrimonio requiere también periodos de abstinencia, porque, por ejemplo, si tu esposo o tu esposa se enferma, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con otra persona durante el tiempo que la persona esté en cama? O sea, si tú no puedes controlar ese impulso, entonces no tienes castidad, no puedes ser fiel a tu cónyuge. Entonces, es un control de uno mismo que se lo da a uno la gracia de Dios con la práctica también, porque es un músculo, como dice Ricky, que se ejerce con la práctica, viene la fortaleza, como cuando uno va al gimnasio, mientras más practica, más fuerte se hace. Pero lejos de esclavizarnos, nos libera, porque no nos controla, sino que nosotros estamos en control de esa pasión y la canalizamos correctamente en el momento que es correcto utilizarlo, con tu esposa, en el matrimonio, cuando quieren tener hijos o quieran unirse, ¿entiendes? Pero no lo controla uno. Uh-huh. Pero qué bueno que digas eso, porque muchas personas creen, no, entonces esta castidad, qué represión, una vida sexual aburrida, y yo creo que no es así. Yo creo que hay mucha plenitud, se vive de la pasión. Cuenten ustedes dos que los dos son casados y en castidad. Ahí sí. Lo puedo decir, es todo lo contrario de lo que piensa la cultura o la gente afuera, porque sexo lo puede tener cualquiera, hasta los animales tienen sexo, pero una persona casta tiene una interacción de persona a persona. Puedes ver a la otra persona, estás teniendo relación con la persona, no solamente con el cuerpo de esa persona. Mientras que una persona que no es casta, se le hace difícil amar a la persona que hay detrás de ese cuerpo, porque está fijada en el cuerpo nada más. ¿Entiendes? Sí, creo que es importante mencionar también que la castidad ahora, no solamente como casados, pero como padres de 3 hijos, es apertura a la vida, porque es el camino que el Señor quiere para las personas, hombre y mujer, ¿no? Que uno sea fiel a Dios y fiel a lo que el Señor manda. Entonces, hay una gran responsabilidad en manejar la castidad, o estar abierto a la manera que el Señor nos ayuda a manejar la castidad, para estar abierto a la vida. Recuerdo, bueno, yo puedo decir porque tengo mi maestro, mi coach de NFP aquí, que es José García, que fue en la casa del que aprendimos. Y a través del NFP, ya cuando estamos pensando en y cómo es esto de tener hijos y cuántos hijos y la comunicación tan importante, ¿no? De estar abierto a la vida, lo que pensaba Angie, lo que pienso yo. Recuerdo que tomando esa clase de la planificación natural de la familia, el Señor nos abrió una puerta a lo lindo que era comunicarse y hablar del plan de Dios para la familia, para un hombre y mujer, que no termina en sí en la relación entre yo y mi esposa, que hay una apertura a la vida y que ahora esta es la manera que vamos a cooperar con el Señor para seguir trayendo más vida a la tierra. Entonces, cuando yo lo miro, era, wow, qué gran responsabilidad, pero qué gran regalo que el Señor nos dio ser padre ahora, que tengo una hija, tengo 2 hijos, y veo, wow, pero esto es algo más, ¿verdad? Y una anécdota, algo muy lindo que no comparto siempre. Yo recuerdo en una noche que tuvimos, dijimos la noche de boda, cuando mi esposa y yo tuvimos un momento muy íntimo, se me vino de repente un recuerdo de cómo había roto mi promesa de castidad cuando yo caí. Es un recuerdo que al inicio causó dolor, pero después que yo me casé, recuerdo que, como dice José, haber ordenado las pasiones, haber ordenado todo, haber hecho los sacrificios, cuando el ego, ¿verdad?, se va apagando, uno va disminuyendo el ego y estar abierto a lo que el Señor quiere para uno. Tuve una experiencia muy linda y la hemos tenido varias veces. El encuentro conyugal, el encuentro sexual en el matrimonio trae paz, trae generosidad, trae consuelo, trae alivio. Además de traer la vida, que es algo importante, que es obviamente la consecuencia de cuando un hombre y una mujer se juntan, pero es algo sagrado ahora. No es un hecho en sí de un momento u otro, es un acto de fe. Y realmente
es tan sagrado que, bueno, como lo hizo el Señor, ¿verdad? Que unifica la pareja. José, tú puedes también compartir, ¿no? Porque yo sé que tú eres un hombre católico y tus esposas son No, lo están matrimonio de fe, ¿verdad? perfectamente, mejor que yo. Sí, es un acto de la renovación de nuestro compromiso con el Señor. Entonces el acto en sí ya se convierte y va creciendo. Y yo les puedo decir, las personas tal vez que van a escuchar esto más adelante, que dicen, o sea, como dicen a veces, qué aburrido, no, se pone el hecho, el momento, ya hay una preparación, hay un momento y un después, y después la posibilidad de tener un hijo o una hija, se hace más lindo, se hace más profundo, se une y se une más con el Señor. Tiene uno más como, profundiza un poco más de la responsabilidad y la belleza de compartir con Dios el acto de la creación. Y es algo que todavía estoy aprendiendo y pidiéndole al Señor que nos siempre nos ilumine y que nos trae juntos. Pero es un hecho y un acto de comunión, no solamente con nuestros cónyuges, pero con el Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos. El hecho en sí, ahora uno lo ve, que afecta generaciones. Yo pienso ahora en mis hijos y a veces me pongo a reflexionar y veo que el amor entre yo y Angie creció y eso es algo que va a afectar generaciones con mis 3 hijos. ¿Cómo será el futuro de ellos? Y que el Señor lo hizo el matrimonio, lo elevó a un hecho tan sagrado que es visiblemente el Señor en la tierra. O sea, el matrimonio tiene que ser un matrimonio en el Señor, es el hecho visible de Dios, un sacramento que Él está presente y vivo en la tierra. O sea que si alguien está afuera y ve a Angie y yo caminando en la calle, debería decir, wow, así debería ser el Señor, así debería ser conocer a Dios cuando uno ve un matrimonio católico. Muy hermoso e inspirador lo que comparte Ricky, y claro, el Señor se regocija porque igual Él creó ese disfrute, Él creó esa común unión para los esposos dentro del sacramento del matrimonio. Hasta en la Biblia está la oración de Sara y Tobías, que oraron antes de esa unión, porque para nuestra iglesia, para nuestra fe, es algo hermoso esa unión conyugal. Entonces, pues gracias por compartirlo y ponerlo tan bellamente. Y tengo una pregunta, Dios mío, un poco del mundo, y disculpen que estás, Ricky, nos has puesto acá, pero yo tengo esta duda acá que tengo que sacarla, y es que he escuchado varias veces, es que no es una, varias veces que de hombres que dicen afuera, no, pero es que eso es imposible. ¿Cómo se va a casar uno sin saber cómo va a ser esa persona? Es como comprar un carro sin probarlo, sin haberlo manejado. Cuéntenme los dos. Y esta sería ya la pregunta, ya nos estamos acercando al final del programa. Yo te puedo decir, yo he oído eso mucho, hasta dentro de un familiar mío, me acuerdo haberlo escuchado eso, y me quedé sorprendido que pensaran de esa manera, porque son católicos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esté pensando de esta manera? En realidad están pensando nada más que en la parte mecánica del sexo. O sea, uno es como que pensar al revés. Por ejemplo, yo diría que a mí me interesaría más conocer bien a la persona con quien, para ver si soy compatible emocional, psicológica, maduramente, porque la cuestión del cuerpo es mucho más fácil de reconciliar. Hemos sido creados como para conectar el uno con el otro. Lo puedes ver hasta en la genitalidad. No es una ciencia, no es una cosa tan difícil. Eso es la parte más fácil de la relación. Lo más difícil es conectar emocionalmente, psicológicamente, de la persona entera. La parte física fluye de eso. Así que cuando la persona sacrifica ese tiempo de conocerse para empezar a ejercer el sexo primero, tú lo dijiste al principio, se paraliza el conocerse el uno al otro, porque entonces ahora se enfocan en la parte física. Entonces, por eso ocurre que terminan separados y después piensan, es que hay que conocer bien a la persona físicamente, más todavía antes de casarme. O sea, es toda una mentalidad que está confundida, no está viendo bien cómo es que funciona
la cosa, no funciona de esa manera, es al revés de cómo están pensando. La compatibilidad hay que buscarla en el conocerse, en los valores de la persona, seremos compatibles en nuestros valores, nuestra cultura, nuestra forma de sentir, de las cosas que nos gustan. Eso es lo que hay que clarificar primero, porque la parte física, la mayoría de las personas funcionan bien, no es el problema. Ricky. Estoy de acuerdo con José. Todos los carros tienen llave, todos los carros empiezan si te ponen gasolina. Creo que recuerdo escuchar un tema donde se hizo, no se preocupe que el hombre y la mujer siempre van a ser incompatibles porque somos hombres y ellas son mujeres, o sea, nunca vamos a ser iguales. Pero un punto muy importante es reconocer lo que dijo José también, es que cuando tenemos esa mentalidad, quiere decir que tenemos que madurar un poquito más. Porque hay etapas, hay momentos para todo, hay momentos para ser amigos y conocerse. Todo tiene su lugar y su espacio especial. Ese momento tendrá su lugar más adelante si has tomado tu tiempo de amistad, de conocer a la persona. Si en verdad la persona está contigo y tú estás con ella y están compartiendo los valores, han aprendido de quiénes son, conocen sus familias, han tomado tiempo de sanar sus heridas. Creo que las prioridades entonces hay que arreglar. Si pensamos en otra persona solamente en la atmósfera física, entonces le estamos quitando el valor más importante a la persona, que es más de lo físico, como dice José. Cuando ahora yo miro a mi esposa o cuando miro a otra persona, la estoy mirando como hijo o hija de Dios, estoy mirando verdaderamente que es un templo del Señor. Entonces cuando escucho ese, que yo lo he escuchado muchas veces, ya yo sé que hay que madurar un poco en la concientización de quién es la persona en sí, que la persona se merece dignidad y pensar en más de lo sexual y la física de la persona, ¿no? Entonces, como les digo, creo que son etapas. Cada momento tiene su lugar especial y por eso la iglesia dice que, bueno, ese lugar especial de conocerse físicamente solamente pasa cuando uno dice sí, la mujer dice que sí y se van a casar enfrente del altar. Ya tú tienes derecho, tienes un derecho que el Señor te regala con tu cónyuge, pero fuera de eso no tienes derecho. Sí, y otra cosa que yo quiero añadir, si te pones a pensar bien, que ahora que estabas hablando me vino eso a la mente, la mentalidad, la forma de pensar, ok, hay que probar primero para ver si somos compatibles. Si te das cuenta, estás tratando a la otra persona como un objeto. Vamos a probarte a ver si me gusta, porque si no me gusta, te suelto, me busco otra cosa que me satisfaga a mí. Es como un poco egoísta. Estás pensando en uno mismo y tratando a la otra persona como si fuera un objeto de tu satisfacción, que si no llenas mis requisitos físicos, pues no sirves, me busco otra, ¿entiendes? Creo que es importante, sí, recordar también que a veces eso puede pasar cuando personas se hacen amigos y de repente dicen, bueno, ¿por qué no nos mudamos juntos? Estamos teniendo un tiempo tan formidable, nos estamos conociendo y bueno, ¿por qué no antes de casarnos o hacer algo, por qué no nos mudamos? Ven y vive conmigo un rato, véndelo y de repente uno se empieza a cohabitar. Entonces, es tan importante las etapas y por eso yo creo que la primera etapa importante es la amistad, conocer a la persona. Que yo, por ejemplo, cuando Angie nos estamos conociendo, al final de ir a ver una película o a hablar o a comer, yo iba a mi casa, ella iba a su casa y yo tenía ese tiempo para pensar, tenía tiempo para reflexionar. Tenía tiempo para ir con mi lista de checklists. Esto es lo que estoy buscando y no me voy a confundir, no voy a dejar los sentimientos. Cuando dos personas empiezan a cohabitar y viven juntos, no hay ese tiempo de reflexión. La mente, los sentimientos puede como confundir a la persona. Entonces, como consejero matrimonial, yo siempre recomiendo etapas importantes. Hasta a veces les he pedido a las personas que si están cohabitando en un momento que busquen un apartamento, porque ese tiempo de soledad y ese tiempo con el Señor es una prioridad.
A veces podemos ver no solamente otra persona como un objeto, pero lo podemos ver como un ídolo, ¿verdad? Y nos olvidamos no solamente de sí mismo, pero nos olvidamos de Dios y nos involucramos en esa persona y perdemos nuestra identidad. Pero es importante ver a la persona con dignidad como hijo de Dios. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su época. Sí. Sí, definitivamente, no, pues muy hermoso lo que hemos escuchado en el día de hoy, y yo creo que vivir esas etapas en ese orden deja fuera tantos problemas que escuchamos hoy, como de insatisfacción sexual, de maltratos, de situaciones tristes que vemos en las parejas, que si las vivimos en la medida en que el Señor lo quiere, en ese paso a paso, pues podríamos llegar a relaciones mucho más estables, matrimonios más lindos. Ricardo, se nos acabó el programa, entonces mensaje final. Antes, saludos a Joana Sánchez, gracias por seguirnos, Joana. La próxima vez déjenos en dónde están, en qué ciudad. Ricardo, mensaje final. Mensaje final. En estos tiempos estoy meditando sobre el Salmo 62, versículo 1, que dice: mi alma descansa en el Señor. Él es mi roca, mi refugio. Tengamos confianza que el Señor está viendo todo, está escuchando todo, conoce tu corazón, conoce el corazón de la persona que Él quiere para ti, está preparando. Tener fe en el Señor, poner tu confianza y esperanza en Él. Que el amor de Dios y tu comunión con Él, poniéndolo primero, todo va a caer en su orden en cada momento y todo llegará a su época, a su momento. Ay, gracias, eso sonó para nosotros los solteros, un mensaje muy esperanzador, muchas gracias. José, comentario final. Comentario